Ya, bueno, iniciamos ya. Muy bien, entonces ahora vamos a continuar con los diferentes comandos que hemos visto, ¿no? Hemos empezado con el comando create, que primeramente estamos hablando del SQL, repito un resumen, el SQL, ¿no? Cuando hablamos de SQL estamos hablando del lenguaje de consulta estructurada. ¿Qué es el SQL? Bueno, ahí está, ¿no? Por sus siglas en inglés, significa Structured Query Language, ¿no? En español sería lenguaje de consulta estructurada, ¿no? Es un lenguaje de dominio específico, ¿ya? Es un lenguaje de dominio específico que, es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar, recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos relacionales, ¿no? Entonces, este es el lenguaje que tengo que aprender para manipular los sistemas de gestión de bases de datos relacionales a nivel de código, ¿no? Todos los comandos están aquí, ¿ya? Hemos dicho que el SQL se divide en cuatro grandes grupos, ¿no ves? Que tenemos el DDL, el DML, el TCL y el DCL, ¿ya? Cuando hablamos de DDL se refiere a lenguaje de definición de datos, ¿no? Es importante, preguntan también. ¿Qué es el DDL? Te pueden preguntar. DDL significa lenguaje de definición de datos, que es un conjunto de comandos que pertenece al lenguaje SQL, ¿no ves? Así tendrían que responder. Tenemos el otro subconjunto que sería DML, que aquí hay otros comandos que están relacionados a lenguaje de manipulación de datos. Son comandos que nos permiten manipular los datos. Ahí está, en este caso. A ver, lo voy a poner con negrilla. Manipular los datos, manipulación. Ese término es el que nos va a permitir. El DML significa manipulación de datos. El DDL significa definición de datos. Ya ahí, para definir cómo se van a guardar los datos. Es importante esto. En este caso, lenguaje de control de transacciones. La palabra clave que sería transacciones. Tenemos el subconjunto que sería el TCL y tenemos también el DCL, ¿no? Que es el lenguaje del control del data. Aquí te ves la palabra clave que sería control del data, ¿no? En este caso. Hemos dicho que estos dos subconjuntos no los vamos a estudiar, ¿ya? Ni el TCL ni el DCL. Estos dos subconjuntos lo van a estudiar en la siguiente materia. Pero estos dos tenemos que verlo, ¿ya? Tal vez del DML tampoco vamos a ver todos los comandos, pero el comando select, que es el más complicado de todos, lo vamos a ver hasta cierto punto nomás, ¿ya? Pero necesitamos conocerlo, ¿ya? Entonces, estos son los subconjuntos básicos de los cuales debemos que aprender para empezar a entender lo que es el lenguaje SQL, ¿ya? Ahora, hemos dicho que el lenguaje SQL tiene tres comandos esenciales, aquí está, ¿no? DDL, perdón, el subgrupo DDL significa Data Definition Language, en español, lenguaje de definición de datos, permite crear y modificar la estructura del almacenamiento de una base de datos. O sea, en otras palabras, es importante que ustedes se tengan bien claro. Los comandos que tiene este subconjunto que es el DDL, ¿ya? Son aquellos que van orientados sí o sí a la definición de datos. ¿A qué refiere definición de datos? Nos va a permitir definir la estructura de almacenamiento, ¿ya? Todavía no vamos a insertar registros, todavía no vamos a hacer nada, simplemente se limita este comando a crear la estructura de almacenamiento. Y algunos se preguntará, ¿y cuál es la estructura de almacenamiento de una base de datos relacional? Ya sabemos, ¿no? La estructura de almacenamiento de una base de datos relacional es una tabla, porque aunque ustedes no lo crean, y aquí vamos a comprobar, todo esto que está aquí, esto que hemos visto en el diseño lógico, en esta parte de acá, del modelo relacional de tablas. De la misma forma se ve los datos ya interpretados a partir de un gestor de base de datos. Entonces, en otras palabras, esto, les decía, esto es una base de datos tal como así tal cual lo va a almacenar una base de datos relacional, ya utilizando un sistema gestor. De la misma forma se almacena, solamente que sería en papel y luego tendríamos que definir en el sistema gestor. Entonces ya automáticamente ya nos damos cuenta que la estructura de almacenamiento de los datos son tablas relacionadas. ¿Ya? Y van a ver ustedes que igualito se mira. Entonces, esto es lo que permite hacer este comando. Todos estos comandos se van orientados a eso, a la definición de datos, ¿ya? A definir cuáles van a ser las columnas que tienen las tablas, cuáles van a ser los datos que van a poder ingresar a cada tabla y demás, ¿ya? Ahora, los tres comandos esenciales que vamos a ver dentro de este subconjunto son el comando create, alter y drop. Cada uno de estos comandos tiene un objetivo específico, ¿ya? Y lo vamos a ir entendiendo. Hemos empezado por el comando create. Hemos dicho que el comando create es el comando utilizado para crear nueva base de datos y tablas, campos e índices. Esto lo hemos
puesto en rojo porque no vamos a estudiar campos e índices. Para nosotros, en este momento, lo que nos conviene aprender es a crear las bases de datos y las respectivas tablas. Este de campos e índices no lo vamos a explicar porque también más adelante ustedes van a estudiar esta parte de acá. Lo que en este momento nos conviene hacer es llegar a tener conocimientos básicos de bases de datos. Entonces, tenemos que aprender a crear bases de datos y las respectivas tablas, ¿no? Ahí está. Entonces, esta es la estructura gráfica de cómo podemos observar nosotros una base de datos dentro, ¿no es cierto? Dentro del sistema gestor, en este caso, dentro de SQL Server, puede ser Postgres, puede ser MySQL, cualquiera, ¿no? Una base de datos, gráficamente, es representada por este cilindro, ¿ya? Y dentro de una base de datos, obviamente van a estar todas las tablas diseñadas que van a permitirnos después guardar la información. En otras palabras, si yo me creo una base de datos para digamos, la venta, todas estas tablas que están aquí estarían creadas dentro de una base de datos, ¿no? Ahí adentro estarían todas esas tablas relacionadas. Aquí se podría decir que es una base de datos que contiene tales tablas y se puede decir que es una base de datos vacía. Aún no tiene definida qué tablas van a pertenecer a esta base de datos. ¿No veo o no? Y hemos hecho esta gráfica, ¿por qué? Porque los sistemas gestores de base de datos no solamente administran una base de datos, pueden administrar 2, 3, 4, 5, N. En realidad, la cantidad de bases de datos que tú necesites dentro de una empresa administrarlo, entonces va a estar ahí, ¿no? Tú puedes crear, porque las empresas, a medida que van creciendo, pues van también incrementando la cantidad de sistemas que usan. Entonces, prácticamente van a ir creciendo también al nivel de base de datos, ¿no? Por lo tanto, eso sería de esta forma, ¿ya? Ahora, me voy a venir nuevamente a SQL Server, ¿ya? Estamos aprendiendo SQL Server primero, entonces abrimos, ¿no? Microsoft SQL Server Management Studio, dice, eso tengo que abrir para poder ingresar a mi motor de base de datos, ¿ya? Por ahí voy a entrar. Ese es el manejador en realidad. Más adelante les explico cómo tienen que instalarlo y demás. En el video está. ¿Y por qué se hace eso? Les voy a explicar, ¿ya? Ya está en la plataforma ese aspecto, por favor. Entonces, en este momento estoy abriendo SQL Server, que sería en este caso el software que voy a utilizar llamado sistema gestor de base de datos, ¿no? En otros casos, sistema manejador de base de datos se le llama, ¿no? En este caso, a este archivo, ¿no? Porque estamos manejando la base de datos a partir de este software. Es lo mismo. ¿Qué es un sistema gestor? Es un software específico, ¿no? Que tiene como objetivo principal administrar las bases de datos de una determinada empresa. ¿No veo o no? Desde ahí administro. Con administrar me estoy refiriendo a todas las operaciones que puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedo insertar registros, crear bases de datos, crear tablas, insertar datos, eliminar datos, convertir datos en información. Todo lo que se puede manipular o todo lo que yo puedo hacer con los datos, lo voy a manipular a partir, sí o sí, desde un sistema gestor de base de datos. Ya, ahí está. Se está abriendo y se está abriendo nuestro sistema gestor. Muy bien. Voy a conectar. Voy a conectar a mi servidor, que en este caso es un servidor local. Está conectado sobre mi misma máquina, no está conectado a un servidor que se encuentra en otro lado, en otro servidor, ¿ya? Así estoy haciendo una conexión, digamos, monoconexión, o se puede llamar, digamos, una conexión local sobre mi misma máquina, ¿no? También me puedo conectar a otro servidor si se puede, ¿no? Estaría haciendo una conexión cliente-servidor, pero no lo estoy haciendo. Ahí está, muy bien, se conecta, ya está, ¿no ven? Hemos dicho que todas estas opciones serían para manejar los datos, pero no voy a aprender ninguna de estas opciones. ¿Qué vamos a aprender nosotros? A manipular todo por código. Entonces, ahí está. En esta parte lateral de aquí tengo todo lo que yo puedo hacer con mi base de datos. En este caso, puedo ver las bases que tengo. Aquí puedo ver las bases que tengo. Aquí puedo ver la seguridad que puedo poner a mi sistema gestor. Puedo yo aquí crear cuentas. Recuerden que no solamente un ingeniero puede administrar la base de una empresa, puede ser que sean 2, 3 ingenieros que quieran que administrar dicha base de datos. Entonces, prácticamente aquí yo puedo empezar a dar roles, ¿no? De aquí puedo empezar a crear cuentas para decir quién quiere quién sí, quién no, ¿ya? Pero esto es parte de seguridad, ¿no? Ninguno de estas otras de acá la vamos a estudiar. Replicación, por ejemplo, es interesante, ¿no? Podemos a partir de aquí poder crear lo que es, en este caso, base de datos espejo, ¿no? Poder hacer réplicas de una base de datos en otro servidor para poder, en este caso, crear políticas de resguardo de información. No lo vamos a aprender porque lo van a ver en otra materia posterior. Esta materia es bien amplia, son 3 materias ya que tienen que llevar en todo su carrera, base de datos 1, base de datos 2 y la parte de administración de base de datos. Entonces, tiene mucho que ver también, ¿no?
polybase. Ninguno de estos voy a ver porque en esta materia nuestro primer objetivo es, primeramente, diseñar bases de datos y crearlos, ¿no? O sea, hacer los tres aspectos. Diseño lógico, perdón, diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Ya sabemos los diseños conceptual y lógico, ya lo hemos avanzado. Que llegaría a ser esto, ¿no veo o no? Que llegaría a ser el diseño conceptual, mi diagrama entidad de relación, diseño lógico, mis tablas, aplico normalización si corresponde y después decían aplico el diseño físico, que sería crearlo a partir, todas esas bases que he diseñado, crearlo aquí, ¿no? En un sistema gestor de base de datos para que ya pueda ser utilizado por la empresa, ¿ya? A ver, para empezar tengo que venirme aquí. Ya hemos dicho que no voy a manipular este sistema gestor, este software, no lo voy a manipular por ninguna de estas opciones que tengo aquí. Lo voy a manipular a partir de código. Entonces, para poder abrir mi ventana de código, tengo que ir a donde dice New Query. Ahí me voy a venir ya, abro esto, me pongo New Query, que si estaría en español de ustedes vendría a decir nueva consulta, ¿ya? Voy a dar clic en esta opción de acá para que se abra una ventana donde voy a poder yo escribir código. Se abre una ventana o un pequeño editor de texto donde voy a poder escribir todos los comandos para que yo manipule la información, haga todo lo que yo tenga que hacer con los datos y lo pueda hacer con los comandos, ¿no? En este caso, ¿cuál es el lenguaje que me permite hacer esto? El lenguaje SQL. ¿No veo o no? El primer comando que hemos visto, bueno, hemos dicho, el primer grupo, DDL, el primer comando, el comando create, ¿ya? El comando create lo que se hace es, sirve para crear una base de datos. No, para crear este objeto, eso es lo que me crea. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es su estructura? Fácil, se pone create, database y le ponemos un nombre. El nombre, cualquiera. En nuestro caso, cualquier nombre, pero tiene que ir relacionado a lo que yo quiero guardar. Si digamos estoy haciendo una base de datos para guardar los datos de un hospital, les pondríamos database, digamos, créate database hospital Concepción. Tal vez podría poner el nombre del hospital. O si estoy haciendo una base de datos para una tienda de ventas, nos podría poner base de datos ventas tienda María. O sea, puedo poner en este caso cualquier nombre, pero el nombre debe tener sí o sí relación con lo que está guardando. Aquí ya no puedo poner cualquier cosa, porque esto prácticamente es como poner una variable. Una variable le puedo poner cualquier cosa, ¿no veo? No, pero en este caso tengo que tratar de poner los nombres ya con más criterio para que después puedan ser más fácil de interpretar también. Entonces, con este comando creamos una base de datos. Ya sabemos que me vengo aquí y lo voy a probar. Entonces voy a crear, ¿no? Create database, ahí está. Y voy a crear la base de datos, digamos, hospital Potosí, digamos, ¿no? Y aquí quiero que vean algo, por favor. Aquí vamos a abrir algo, ¿no? Entonces pongo el comando, así de simple, pongo el comando y simplemente cambiaría el nombre. Entonces sería create database y le pondría el nombre, digamos, hospital Potosí. Aquí viene algo bien importante, miren, ya me está marcando un error acá. En este caso, no puedo poner dos palabras separadas por un espacio, o sea, no puede haber esto, ¿ya? Es importante acá. Entonces, en este caso, si voy a tener que poner dos palabras aquí para poder nombrar a mi base de datos, no puede haber este espacio porque lo que hace el motor es entender que a este se va a llamar hospital y esto qué es. Por eso me sale el error acá. Entonces no permite los espacios, ¿ya? Porque prácticamente es como declarar una variable aquí, no puedes ponerle, en este caso, con espacios, ¿no? No se puede hacer. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Es como programación. Lo que yo tendría que hacer es unir esto. ¿No veo o no? Es así, sin espacio, Hospital Potosí. Pero para algunas personas, cuando están esas dos palabras juntas, para evitarme el espacio, lo que pasa es que se complica ya también la interpretación. O sea, leer esto ya se complica. Entonces, el espacio en blanco es súper necesario, pero ¿qué hacemos en programación para simular un espacio en blanco? A ver, ¿qué me puede decir? ¿Qué haría ahí? ¿Qué podríamos poner para simular el espacio en blanco sin que las dos palabras se separen? En programación han debido aplicar esa técnica. ¿Qué haríamos? ¿Qué pondrían ahí? No hay ideas. Ya, a ver, participen por favor, jóvenes. Lo que pondría ahí sería un guión bajo, ¿ya? Entonces voy a colocar un guión bajo, ¿para que pueda unir Hospital Potosí y el guión bajo va a poder simular el espacio entre esos dos y va a ser más fácil la interpretación de esto. Pero el guión bajo, entonces en este caso simula el espacio, pero las dos palabras no se estarían para nada separando, ¿no? Entonces en este caso,
Cuando quiero utilizar más de 2 palabras, entonces voy a usar el guión bajo. Digamos, voy a poner Hospital Potosí 2020. Sería guión 2020. Entonces, miren, nuevamente puedo usar el guión para unir Hospital Potosí y 2020. Entonces, el guión bajo, por favor, sí o sí tienen que utilizar porque no se permiten espacios en blanco. Entonces, el guión bajo va a permitirnos simular ese espacio en blanco para que sea más fácil la interpretación, en este caso, de esta información. ¿Ya? Listo. Una vez que hayas creado esto, entonces lo que tienes que hacer es seleccionar el comando, seleccionas el comando y le pones, seleccionas y le pones execute, ¿no? Para ejecutar el comando y pues el motor haga lo que tenga que hacer. Entonces aquí ejecutamos. Recuerden que al ejecutar se abre esta ventanita, ¿no? Se abre esta ventanita de errores, ¿no? En este caso, no tengo espacio en disco, me está diciendo, ¿no? Claro, esto se crea en el data. Y como no tengo espacio, voy a usar mis descargas, ¿ya? Estoy ya cansado de que se haya llenado esto y no sé con qué se han inflado esos datos de ahí. Voy a usar todo esto porque, ¿dónde está documentos? Bueno, estos son documentos, descargas. Aquí hay algo interesante. Este base de datos espejos, bueno. Esto tal vez lo puedo borrar. Estos son videos. Bueno, no tengo espacio, ¿no? Mire, aquí me está mostrando el error, ¿no? Voy a tratar de crear de nuevo, tal vez ahora sí tengo espacio. Nada, ¿no? El problema es que no tengo espacio en mi local. Es que esto se crea en el disco local D. Bueno, el disco local C y mi unidad está prácticamente llena, ¿no? Y no nos ha permitido crear, porque recordemos que lo que hace esto es crear esta parte, ¿no? Crea este archivo. Y este archivo, pues, obviamente va a ocupar espacio en el disco duro, no es que no exista, ¿no? Que no ocupa nada. Sí ocupa espacio, ¿no? Probablemente podamos, otra vez lo pueda redirigir. A ver, no sé si puedo hacer esto. No sé si puedo hacer esto. Ya vamos a poner esto, ¿ya? Voy a agarrar esto. Aquí, voy a crearlo en el disco local de nuevo. Aquí voy a crearlo. Voy a ver si puedo hacer esto. Y tal vez puedo especificar esto. Igual. No me permite, ¿no? Pero bueno, en este caso voy a borrar estas 3 bases. Asistencia, farmacia, Potosí, UPDS, práctica 1. Voy a borrar estas, ¿ya? Les voy a eliminar para que creamos otro. Porque tal vez ni las tablas me va a permitir crear. Esto también. Ya. Ahora sí, voy a crear. Entonces agarro esto y la voy a crear, ¿no? Ejecuto y a ver, otra vez ya me sale que sí puedo. Ahí está, ¿no? Comando completado satisfactoriamente y está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto se ha creado de forma satisfactoria, ¿no? Ya les dije, cuando ustedes ejecutan este comando, lo que está pasando es que se está creando esta información, ¿no? La base de datos. Pero en este caso, vacía. Cuidado que se pasa que con este comando mágico se están creando también las tablas. No, solamente creas la base de datos, pero está vacía, ¿no? Sirve como contenedor. Porque las tablas deben pertenecer sí o sí a este objeto. Entonces, primero empezamos con esto, ¿ya? En este momento está vacío. Ya les he dicho que aquí no me están mostrando, ¿no veo o no? Parecería que aquí hay un error, pero aquí debería mostrarme. Recordemos que todas las bases de datos que yo creé o que yo esté administrando están aquí. No se olviden, por favor, están aquí en esta parte, ¿ya? Tenemos estas bases de datos de aquí también. Ya les he dicho que estas de acá son del sistema, por eso se llama System Databases. O sea, estas de acá no las puedo manipular, porque son bases de datos que en este caso el sistema usa para su funcionamiento. No las voy a usar. Pero aquí tendría que aparecer, aquí tendría que estar las mías, ¿no veo o no? Muy aparte de estas, que también son del sistema, aquí tendría que estar la mía, que sería Hospital Potosí, pero no está, no aparece. ¿Eso por qué es? Tenemos que actualizar, ¿no veo o no? Sí o sí. Clic derecho, es un error visual. Le pongo clic derecho aquí en mi instancia, le pongo refresh y se va a actualizar. Miren, se actualiza, ya está. Expando y ahora sí tendría que aparecer
base de datos Hospital Potosí. Entonces, acabo de crear una base de datos, pero está vacía en este caso, ¿ya? Listo. Entonces, de esa forma, tan simple, se puede, en este caso, usar el comando create para crear la base de datos. ¿No veo o no? Fácil. Después hemos visto el comando use, ¿no veo o no? Un comando básico que no pertenece específicamente al conjunto DDL, porque no es parte de la definición de datos, pero es un comando que es un comando básico que siempre se usa ¿para qué? Para poder cambiar de una base de datos a otra base de datos, ¿ya? Porque ya les he dicho que aquí puedo administrar varias bases de datos, pero yo tengo que seleccionar a una de ellas para poder administrar. No puedo administrar todas en una, ¿ya? Tengo que empezar a tengo que administrarlas una por una, ¿ya? Entonces, para poder yo cambiar de una base de datos a otra, tengo que usar el comando use. A ver, con lo que hemos explicado el día de ayer, ¿quién me puede decir en este momento en qué base de datos me encuentro seleccionado? ¿Cómo sé en este momento en qué base de datos me encuentro seleccionado? Visualmente se puede ver ahí arriba, les expliqué ayer. Está en la base de datos master, Inge. Allá, perfecto, gracias por participar. En este momento me encuentro seleccionada la base de datos master. Aquí clarito, ¿no ve? Dice master. Entonces, mucho cuidado con esto, porque mire, aquí un error bien garrafal. A veces pasa que yo administro, hago todo, empiezo a borrar datos, empiezo a borrar cosas, pero me doy cuenta que me encuentro en master. Entonces estoy modificando cualquier cosa que yo, cualquier comando que yo ejecute aquí va a ir a afectar a la base de datos master. ¿Y la base de datos master qué es? Si nos damos cuenta. La base de datos master es una base de datos del sistema. Entonces eso me puede ayudar a cometer errores o a que yo por error pueda borrar algo de aquí. Entonces es importante para el administrador de la base de datos que pueda saber, darse cuenta en qué base de datos se encuentra seleccionada. ¿Para qué? Para que todo comando que aplique no sea a una base de datos errónea. Entonces hay que estar bien concentrados aquí. Por lo tanto, puedo cambiar de una base de datos a otra. Ya les he dicho que visualmente, en modo de diseño, eso sería de aquí, ¿no ve? Selecciono esto y aquí puedo cambiar en cualquier base de datos que yo quiera, ¿no? Incluye a las del sistema. Y entonces yo quisiera cambiar Hospital Potosí, podría hacerlo simplemente viniendo de acá y selecciono Hospital Potosí y ya está. En este momento encuentro seleccionado el Hospital Potosí como base de datos, pero no lo tengo que hacer en modo de diseño. ¿Cómo lo haría con comando? Simple, el comando use. Pondríamos aquí use y después, ¿cómo se funciona el comando use? Se pone la palabra use y luego se pone la base de datos la cual quiero seleccionar. En este caso voy a poner Hospital Potosí. Entonces pondríamos Hospital Potosí, ¿ya? Aquí voy a cometer un error, ¿ya? Potosí le voy a poner con doble I, ¿ya? Ahí está. Bien, automáticamente el motor me está diciendo con rojo. Si me está marcando con rojo esto, porque probablemente hay algo que esté mal. Y claramente aquí está mal el nombre de la base de datos. Lo voy a ejecutar para que ustedes vean. Voy a ejecutar, ¿ya? Voy a pintar esta instrucción. Ahora, aquí viene algo importante. ¿Por qué ya no voy a pintar estas dos? Ya no. En otras palabras, voy a pintar solamente este comando porque ahora quiero que ejecute solamente este, ¿ya? Si no lo pinto, si no selecciono el comando, prácticamente le pongo a ejecutar, va a querer ejecutar todo de nuevo. Pero si va a querer ejecutar todo de nuevo, ya se va a topar con un error en esta parte, porque esta base de datos ya está creada y ya no va a querer crearlo. Entonces, por eso es importante que los comandos los vayan ejecutando de forma, digamos, seleccionándolo, ¿ya? En este caso, ya no quiero que esto se haga, solamente quiero que se haga este comando use, porque si ejecuto las dos, ya va a haber un error en la primera. Solamente quiero esto. Entonces, selecciono eso y ejecuto. Cuando selecciono, solamente va a ejecutar el comando que tengo, el comando o los comandos que tenga seleccionados. El otro los va a obviar. Entonces, ejecuto esto. Ya está, ¿no? Recordemos que en este caso me salió el error, claro, porque yo cometí un error aquí. Pero no tienen que asustarse. Esta ventana de este mensaje, de esta ventana de mensajes, es bien importante porque te va a decir a vos dónde estás cometiendo error. Por ejemplo, aquí claramente dice, la base de datos Hospital Potosí no existe. Asegúrese de que ha escrito el nombre correctamente. Y me está diciendo, ¿no? Que prácticamente no puedes seleccionar una base de datos Hospital Potosí porque no existe. Ah, es que lo que he cometido aquí el error es al escribir, digamos, mal el nombre de la base de datos. Y obviamente como esta base no existe, no la puedes seleccionar. Entonces prácticamente lo voy a corregir. Y una vez que lo haya corregido, ejecuto y ya está. Si le sale un mensaje en rojo es porque algo está mal. Entonces aquí, ejecuto y ya está.
Ya no me está mostrando nada en rojo. Y además me dice comandos completados satisfactoriamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no ha habido ningún error. Y si ustedes observan, se ha cambiado de máster a Hospital Potosí utilizando el comando. Entonces, es importante que se den cuenta que aquí, si me sale algo en rojo es porque algo está mal. Si no, entonces todo está ok. Entonces, de esa forma estaríamos repasando estos dos comanditos que estamos viendo, que sería el comando, no, el comando create database y el comando use. Y ahora pasamos a la parte más importante, ¿ya? Ahora pasamos a crear las tablas respectivas, ¿ya? Entonces, ahora sí, esto de la creación de las tablas ya es más interesante y un poquito más complicado, porque tengo que crear lo que me interesa. Todo esto, ¿cómo creo todas estas tablas? Y eso no es difícil, pero requiere un poquito de atención. Me apena que estén solamente 7 participantes, están 6 solamente, 6 estudiantes, pero bueno, ni modo, esperemos que vean los videos los demás compañeros. Entonces, ahorita vamos a poner create tab. ¿Cómo será el comando para crear una determinada tab? Entonces, lo voy a hacer después del corte, se conectan rápidamente, por favor, y vamos a ver este comandito, ¿ya? Mismo enlace, el mismo link de Zoom para conectarse, ¿ya? Muchas gracias.